Muy buenas tardes, amigos, hermanos, que nos van a ver en esta tarde tan maravillosa que el Señor nos ha regalado. Del movimiento de Iglesia Salmo 41, en esta tarde le tenemos una entrevista muy interesante, muy importante, con nuestra hermana Margarita. Hoy vamos a conocer desde los inicios cómo ha sido su vida. Muy buenas tardes, hermana Margarita. Muy buenas tardes, Pastor de Paula. Bienvenido a los amigos que nos siguen por este canal. Hoy vamos a tener una entrevista muy interesante, como lo decía el pastor. Mi nombre es Margarita Hernández. Soy esposa, madre, pastora por misericordia, abuela y también trabajo mi tiempecito. ¿Ok? Muy buena. Hermana, ¿cómo llega la hermana Margarita al Evangelio? ¿Cómo llega? ¿Cuál es la vía que el Señor usa para que la hermana llegue a los caminos del Señor? Bueno, pastor, mi llamado, hacía tiempo que el Señor me estaba tocando. Era descarriada, tenía más de 20 años descarriada. Wow. Y para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, el Señor me rescató en el año 2015. Eran muchos los llamados que el Señor me hacía, pero a veces uno ahí afuera no piensa como debería de pensar, ¿verdad? Entonces, en el 2015, el Señor me hace el llamado. Me acuerdo como hoy que pasaron unos cristianos por donde yo vivía. Gloria Estaba yo cursando la carrera Estaba yo cursando mi carrera, la pasantía, específicamente en la Universidad OIM. Ahí el Señor lleva unos hermanos por allá por donde vivía antes, no vivía en esta casa. Y yo le pregunté si ellos llevaban culto a los hogares y él me respondió que sí. Pues ahí van y me hacen un culto. Y yo le digo a las personas que me llevan el culto, una hermana y un pastor en ese entonces, que me llevaran otro culto. Y después a las 3 veces me convertí para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo ha sido el pasar del tiempo en el Evangelio? ¿Cómo ha sido? Ha sido una vida de... A veces llegamos a los caminos del Señor y el Señor tiene que procesarnos en algunas áreas. ¿Cómo el Señor ha tratado esa área? ¿Cómo el Señor la ha tratado? ¿Cómo ha sido ese caminar en ese tiempo que tiene la hermana Margarita? Verdaderamente no ha sido fácil, pero yo entiendo que es un proceso de todo cristiano, que debemos pasar por luchas, por dificultades, ser procesados. Verdaderamente me he visto en muchos procesos, sin trabajo, muchas veces, no voy a decir sin comer, pero le voy a dar un pequeño testimonio. Amén. A donde empecé a afirmarme en la fe. Amén. Yo estaba pasando por un proceso muy terrible de mi vida. No tenía esta casa, vivía en una casa alquilada. Y mi esposo fue a trabajar a Haití. Un amigo de él le consiguió un trabajo en Haití con su pasaporte, en una empresa donde le pagaban en dólar. Yo orando en tiempo que era nueva creyente. Sí. El Señor hizo esa obra. Pero en ese tiempo yo sentí una administración del Espíritu Santo que me dijo, yo no quiero que tú pidas. Y yo como que vine al camino a servirle a Cristo. Amén. Yo quería llevarme de esa voz interna que a uno le habla, que es el Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo. Amén. Y como que el Señor me dijo a mí que no pidiera, yo no pedí, aunque estaba pasando un momento muy fuerte, una crisis muy fuerte. Sí. De esa que pasamos los cristianos. Sí. Entonces yo dije, wow, Señor, ¿cómo tú me dices que no pidas si no tengo hoy ni siquiera con qué cenar? Porque mi esposo se había ido a trabajar. Gloria a Dios. Y el dinero que ya nos dejó se había gastado. Pero eran eso como de las 7 de la noche. Yo tengo un hermano que vive detrás de mí, que se llama Alejandro. Lo digo con nombre porque el evangelio es muy fino y debe de ser testificado con pruebas. Y en ese tiempo llegó mi sobrino, el que se llama Lisandro, y tocó mi puerta. Mi hermano y yo nunca nos habíamos llevado comida ni nada de eso, porque no es la costumbre nuestra. Amén. Llevarnos comida. Amén. Y mi sobrino tocó la puerta
¿Y qué le parecía a usted? Una olla de sancocho. Gloria a su nombre. Una olla de sancocho que yo dije, wow, verdaderamente existe un Señor real. Porque fíjate cómo Él me dice que no pida, pero me resolvió. Gloria. Esa noche cenamos con nuestras hijas que estaban todavía muy pequeñas, porque yo vine al Evangelio en el 2015. Todavía no la habían hecho abuela, ¿no es verdad? No, todavía no me hubieran hecho abuela, todavía no me hubieran puesto esas 2 coronas. Aleluya. Nosotros pero Dios sabemos bueno. quiénes son los culpables, ¿no es verdad? Oh, pero claro que sí. De que la hagan abuela. Claro que sí. Eso están por ahí detrás de cámara. Pues, sí. Otra pregunta, hermana. En este tiempo que tenemos en la zona trabajando, el comportamiento de la persona, ¿cómo ha sido acogido el llamado en la persona, en la comunidad, en el sector? ¿Cómo ha sido ese acoger de la persona del evangelio en este lugar? ¿Cómo ha sido? Explíquenos un poquito. ¿Ha sido bueno? Bueno, yo creo que todo pastor cuando entra en una área tiene luchas y dificultad, porque si no, no sería el evangelio de Jesucristo. Sí. Pero al principio como que me entregaron un campo blanco, verdaderamente habían algunas personas muy renuentes, algunas cuando predicaba me decían que me iban a tirar piedras. Gloria. Nos revetimos del valor de Jesucristo, porque dice la Biblia que nosotros no fuimos llamados a ser cobardes, sino a esforzarnos y ser valientes. Y con la valentía de Cristo, ya trabajando en el lugar, dando testimonio de que Cristo verdaderamente vive en nuestra vida. Las personas ya han cambiado mucho, vienen a la iglesia, anteriormente no venían a la iglesia, ahora sí los jóvenes, los amigos se acercan a la iglesia, y para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente tenemos una comunidad cambiada. Por aquí habían centros de hechicería que ya hemos visto que han bajado. Las personas nos acogen con mayor, ¿cómo le digo? Aleluya, santo es el Señor. Con mayor facilidad que era antes. Se siente el trato ahora. Se siente el trato verdaderamente. Y hay muchas que testifican y dicen verdaderamente, cuando yo te conocí, yo tenía otra percepción de ti, pero cuando me acerqué a ti, vi otra cosa de ti, y qué bueno que sea así. Y para la gloria y honra del Señor, aquí estamos echando el pleito. ¿Sabe qué? Ahora que usted dice eso, hermana, eso me acuerda cuando yo empecé donde estamos pastoreando, que yo me acuerdo que la gente cerraba la puerta y me decían, él no vive aquí. Yo lo veía cuando cerraban y cruzaban al otro lado de la calle. Ahí no hay nadie, eran ellos mismos que cruzaban al otro lado. Dios mío. Es una batalla. Es una bendición. Y hoy tenemos personas, de esas mismas personas en la iglesia, que son los mismos, son los miembros de la iglesia. Qué bueno. Sí, pero una pregunta, hermana. En este tiempo que tenemos, un pajarito por ahí nos dijeron por ahí, supimos por ahí de que usted andaba fuera del país. Ya el Señor había cumplido parte de esa promesa, sí, ¿no verdad? De que iba a llevarlo por otro sitio. ¿Cómo fue la experiencia? La experiencia fue maravillosa. Estuvimos por ahí, por Ecuador, hicimos escala en Panamá, con el ministerio Puesto los Ojos en Jesús, con nuestra pastora Luciana Perdomo, a la cual amo muchísimo, una persona muy humilde para la gloria del Señor. Y fue maravilloso encontrarnos con nuevos hermanos en Cristo Jesús, humildes, que son guiados también por el Espíritu Santo de Dios. La comida extraordinaria, ya eso nos lo había prometido el Señor hacía un buen tiempo. Amén. Y por eso hay que esperar la promesa del Señor. Por más que tú veas que la promesa del Señor se te pongan difícil, hay que creer, porque dice la Biblia en Hebreo 1, en Hebreo 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo le contaba a algunos de los miembros que yo pastoreo que estábamos haciendo una oración en un lugar, y yo les decía a ellos, me soñé en un avión.
pero ya habían sido muchas revelaciones Sí. de ese sueño en el avión. Y yo le decía, ojalá sea espiritual, sabe que uno siempre Sí. quiere llevar la cosa al término espiritual, Sí. como wow, me soñé en un avión, pero que sea una dimensión en el espíritu, era Sí, lo que yo sí, le decía. sí. Entonces, como a los 15 días después del sueño, yo me veo en el sueño en el avión y abro una maleta. Y en la maleta hay muchos uniformes, como la traducción de una actividad. Y como a los 15 días, después de haber yo dicho el sueño a los miembros de la iglesia, me habla la pastora Luciana y ahí es que se da la invitación a Ecuador, una nación muy bonita. Así es, así es. Yo tengo unos amigos ecuatorianos y les puedo decir que son gente que son muy cariñosos, gente amable totalmente, muy buena gente, una persona maravillosa, de verdad que sí. Pero en el tiempo que tiene la hermana Margarita ya pastoreando, caminando en esta zona, nosotros sabemos que los cambios son diferentes. Por ejemplo, nosotros vivimos un evangelio sano, por ejemplo, un evangelio de una sana doctrina, y no la sana doctrina a la cual muchas personas mandan para el infierno, la cual ese es nuestro trabajo, porque el infierno es tan malo que ni siquiera los demonios lo quieren. Entonces nosotros estamos llamados a rescatar almas para el Señor, Amén. porque ese es nuestro trabajo. Pero este evangelio de santidad, un evangelio sano, ¿cómo ha sido recibido? Porque vemos que en los últimos tiempos se ha corrompido verdaderamente, no el evangelio, sino las personas quieren corromperse ellos, porque el evangelio no se corrompe, siempre sigue siendo el mismo. Sí. ¿Cómo ha sido recibido? Bueno, para los que quieren recibir la sana doctrina, la sana enseñanza, ha sido bien acogido. Porque la persona, yo digo que la que se quiere salvar, se lleva de la palabra. La que se quiere salvar seguirá los caminos del Señor, seguirá la enseñanza de Cristo. Aunque van a haber, claro está, mucho pataleo de muchas personas que no quieren vivir la sana doctrina y se van a coger a sus propios argumentos, a sus propios juicios. Entonces, nosotros en esa parte lo sobrellevamos. El papel de nosotros, como usted decía, es predicar la palabra. El otro papel le corresponde a Dios, convencer las almas de pecado. Nosotros no estamos para claudicar a la persona que sabemos que hay un infierno y que es real. Así es. Pero también tenemos que aplicar esa sana doctrina que tanto nosotros pregonamos y decimos, llevarla correctamente al oído del oyente para que cuando los oyentes escuchen y digan verdaderamente, ellos predican la sana doctrina, verdaderamente fui tocado por una palabra. La palabra para predicarle no tiene que ser como algunos andan por ahí, mandando a todo el mundo para el infierno, condenando a todo el mundo, porque nosotros vinimos a este mundo fue a restaurar. Así es. Y debemos de saber cómo predicamos a la persona, claro, con la sana enseñanza, ni quitándole ni añadiéndole. Ok, sino utilizando un término correcto como nos manda la Biblia. Al pecado le decimos que pecado. Pecado, exactamente. A la maldad le decimos que maldad. Ahora, yo creo que nosotros también como cristianos debemos darle una salida a la gente, porque muchas veces la gente está envuelta en esos casos, ¿no es verdad? Sí. Y es porque no conoce el verdadero evangelio, un evangelio de santidad, porque sana doctrina lo que significa es simplemente no cambiar el mensaje porque cambien los tiempos. O sea, amén. Y el evangelio no puede ser cambiado, sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre. Eso es así. Lo que significa que nosotros debemos seguir predicando el evangelio, un evangelio sano, de santidad, diciéndole a la gente al pecado que es pecado, diciéndole a la gente por qué tiene que venir a los pies de Cristo. Amén. Porque es muy triste, hermana, cuando una persona parte de este camino sin conocer al Señor. Muy triste, verdaderamente que sí. Nosotros que conocemos la verdad, a nosotros nos da más tristeza todavía, porque los que viven en una ignorancia y no conocen el evangelio, ellos creen que con ciertas cosas que le hacen, ellos se van a salvar. Pero nosotros que conocemos la sana enseñanza, la palabra de Dios, sí sabemos para dónde se van las almas que no confiesan a Cristo y viven la palabra. Hermana, ¿cómo ha sido? Ahora voy a ¿cómo ha sido? Porque usted dijo ahorita una palabra muy interesante, que a veces la gente no, te digo ahorita, que no, como que
no, el carácter, ¿no? Como que la gente decía, bueno, ¿y cómo va a ser esta? Y después que lo trata. Y eso me acuerda que cuando yo era un jovencito, ya hace muchos años, no voy a decir, porque después la gente me saca a la edad. Yo me acuerdo que estando yo jovencito en la escuela íbamos a un sitio y una persona me dijo, no fui porque tú ibas. Y después la persona me trató, se me acercó y tuvimos una conversación. Y la persona después se convirtió en una de la persona más cercana mía. O sea, ¿cómo ha sido en este tiempo a esa misma gente que dice, mira, a mí Margarita no me gusta, ella y yo no cabemos, no podemos estar en el mismo sitio o no me cae bien? Mantener ese testimonio en la comunidad ha sido difícil, ha sido mantener, sabiendo usted que no lo quieren, porque en verdad también tú sabes que no te quieren. Ha sido difícil romper esa barrera. Bueno, la palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí es. Y yo creo que con Cristo superamos todo tipo de barreras. No le digo que no ha sido un poco difícil, porque en nosotros, aunque tengamos el Espíritu Santo, entra una humanidad. Sí. Y cuando entra esa humanidad nos sentimos tristes, nos sentimos agobiados, nuestras emociones se caen al suelo. Pero como dije al principio, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y esa misma persona que muchas veces pensaban que yo tenía un carácter muy fuerte, que cómo iba a ser, me han servido de una gran bendición, de un buen canal de bendición en estos tiempos en el Evangelio, para la gloria del Señor. Mantener el testimonio también es difícil, porque en estos tiempos vivimos rodeados de un ambiente que para el cristiano nos toca batallar con eso. Porque para yo mantener un testimonio, yo viviendo, por ejemplo, como me ha tocado. En el lugar. Sí, claro, me ha tocado en el lugar. Yo vivir en un lugar y vecinos recogerme la basura y ponerla en el patio diciendo que esa basura es mía. Como buena cristiana que yo debo de ser, para mantener este buen testimonio de la palabra, yo lo que hago con mansedumbre, con mucha mansedumbre y paciencia, he recogido la basura. Eso fue en tiempos anteriores, sí, porque ya no existe eso, gracias a Dios. Eso era en el tiempo antes. Antes, cuando me mudé en la comunidad, cuando empecé a pastorear, sí, agarraban la basura y yo tenía que con paciencia botar la basura y a ese mismo vecino decirle, Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama. Y ellos así empezaron a ver el testimonio e ir cambiando de actitud. Porque nosotros con nuestro testimonio nos lo podemos ganar. Sí. Amén. Y es difícil cuando te maltratan, pero la misma Biblia nos dice que debemos de amar aún a nuestros enemigos. Aún nuestros enemigos. Aún así debemos de amarle, pero es difícil, incluso a veces tú pastorear donde tú mismo vives, porque siempre tenemos una nube de testigos que nos están mirando. Sí. Siempre tenemos el dedo acusador. Siempre Muy la gente tiene el dedo acusador hacia uno. Imagínate que el cristiano tiene que ser luz en medio de la tiniebla. Ahora, ha sido difícil, yo sé que es difícil, y me acuerda de eso, hermana, que cuando yo empecé a pastorear allá, había una casita, ¿no verdad? Y la casita caía mucha agua. Y cuando tú llovía, era mejor tú quedarte afuera, porque entonces la que se quedaba acumulada en el techo te volvía a caer de nuevo. Entonces, me acuerdo que un día fui a abrir la puerta y me ensuciaron la puerta de eso mismo. Y cuando me agarré la mano tenía un olorcito peligroso. Oh, gloria. Y no era me acuerdo que Dios mío. me acuerdo, hermana, que hubo un día que tenía yo la iglesia y ahí estábamos todos. Y una de las personas me sacaba a los niños de la iglesia. Y cuando me sacaba a los niños de la iglesia, un día me paré y le dije, no te apures, que tú serás la presidenta de los jóvenes de esta comunidad. Pasó el tiempo, a mí se me olvidó porque la persona estaba así pequeña, a ella se le olvidó y esa misma joven que yo le dije que tú serás la próxima presidenta de los jóvenes, esa misma joven fue la primera presidenta que tuvimos en la iglesia cuando creció y hicimos la sociedad de jóvenes.
O sea que fue una experiencia muy bonita que vivimos en ese lugar. Ahora yo quiero preguntarle a la hermana Margarita, ¿cómo ha sido la experiencia espiritual que ella ha tenido? Ya que usted nos contó al principio, que usted se descarrió, usted estuvo descarriada un tiempo, ¿no verdad? ¿Cómo ha sido la experiencia entre entra y sale? ¿Cómo usted ha podido permanecer? Ya que hemos tenido gente que entran y salen al evangelio, entran y salen. ¿Cuál es el truco? Gloria a Dios, el truco es Cristo Jesús. Pero algo que yo tuve fue que duré más de 20 años de carriada. Y al durar 20 años de carriada, yo me veía en la discoteca y yo decía, si yo me pierdo aquí, si yo me muero aquí, yo me pierdo. Y en todo lugar que yo andaba, yo vivía con ese temor de que yo me podía morir y perderme. Viéndome en ese temor que no salía de mí, no un temor a Dios, porque el principio del temor, el principio de la sabiduría del hombre es el temor a Jehová. Pero un temor de miedo, de que me fuera a ir a ese lugar que se llama infierno, sin Cristo. Y yo empecé, visitaba mucho la discoteca, y en la discoteca una vez mi esposo me llevó, ya yo estaba con mi esposo, sí. Y yo empecé a temblar en la discoteca y a temblar. Yo no había tomado ningún tipo de alcohol. Empecé a temblar y yo le dije al esposo mío, sácame de aquí que nunca más voy a volver a una discoteca, yo me voy a convertir. Pero me atraía mucho la música del mundo, pero mucho. Y yo empecé a decirle al Señor dentro de mí, Señor, yo quiero que tú me quites esa atracción a las músicas mundanas. Yo quiero servirte. Y yo lloraba. Una vez yo me acuerdo que me arrodillé en la cama donde yo vivía anteriormente en el callejón, que yo salí de ahí llorando y me tiré al piso porque yo me quería convertir, pero había una atadura tan fuerte que no me dejaba. Y siempre que me convertía, al otro día yo me olvidaba de que yo era cristiana, era la misma maldiciente, era la misma que salía a la calle, era la misma que ya usted sabe, en pecado, una mujer en pecado. Más ese día que me convertí a Cristo Jesús, que por cierto dije, hasta que yo no me saque una tripleta, yo no me voy a convertir. Porque miren lo que es el enemigo. El enemigo es bien mal. Sí. Y sobre todo cuando él sabe que Dios tiene un propósito con un hombre o una mujer de Dios. Correcto. A la mayor de la mía le daban los números, un espíritu inmundo, porque sabemos que eso no proviene de Dios. Esa era la niña suya. Sí, la niña mía, okay. A la mayor. Sí. Le daban la tripleta y salían. Y un día yo escribí todos los números para yo jugar la tripleta. Y yo dije, bueno, iba a mi acuerdo para la universidad. Y cuando yo iba para la banca, hubo una fuerza mayor, como que me dijo que no jugara esos números. Yo dije, pero si no lo juego aquí, lo juego en la banca que queda cerca de la universidad. Sí. Y cuando llego allá, ya los 3 números habían salido. Yo me puse la mano en la cabeza y yo dije, Dios mío, pero yo entiendo ahora que soy cristiana, que el mismo Señor me cuidó de que yo hiciera cierta alianza que me iban a servir más que atadura para permanecer ahí afuera en ese mundo cenagoso. Ya cuando vengo al evangelio a base de mucha humillación, porque para permanecer se necesita estar humillado delante de la presencia del Señor y haciendo lo que se debe de hacer, que leyendo la palabra, yendo a la doctrina, a los estudios bíblicos, ayunando, ciliciando, buscando el maná, que es Jesucristo, esa palabra que te van a hacer permanecer, que han venido muchísimas ofertas, que el enemigo ha ministrado mi vida, diciendo que lo abandone todo, pero todo lo podemos en Cristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Papá de Gloria. Te siento en esta hora. Mi alma adora a Dios. Ha sido a luchas y batallas. Gracias. Pero hemos permanecido fiel aquí en el Señor hasta que suene la trompeta o hasta que nos vayamos con Él en el nombre de Jesús de Nazaret. Ya tenemos 11 años sirviéndole a Cristo Jesús.
con pruebas, luchas y dificultades, pero en el camino, aleluya. Y soy una de las que dice, hay muchos que dicen por ahí, mejor que el Señor me lleve antes de yo salir afuera. Pero yo se lo digo de corazón, pastor. De verdad que sí, que se lo digo de corazón. El día que tú veas, porque como que ya vengo de un mundo que era descarriada, sí, me cuido de eso. Yo digo, si tú ves algún día que mi corazón de nuevo te va a fallar y yo me voy a ir atrás, mejor si algo hay en mi vida, prepárateme, Señor, y llévatelo. Porque no hay nada mejor que estar en Cristo Jesús. Cristo Jesús, mira, yo ahí afuera luchaba por muchas cosas. ¿Y cómo me salía mal? Gloria. Y yo peleaba con el Señor, porque tú eres un Dios que salva, que liberta, y te estoy pidiendo esto. Como que si yo era cristiana, yo le reclamaba al Señor. Pero me di cuenta que cuando tú vienes al camino, entonces tú pasas de ser creación a ser hijo de Dios. Entonces Dios tiene un compromiso contigo. Y si tú haces lo correspondiente a la palabra de Dios, Dios siempre te va a dar el respaldo. Esa es con que se puede permanecer aquí en el Evangelio un descarriado. Le hago un llamado a todos los descarriados que están por ahí, sin Dios y sin esperanza, que hay esperanza en Cristo Jesús, que Cristo le espera, que Cristo tiene los brazos abiertos para libertarle. Muchas veces yo acudía al hombre para que me resolviera tipos de problemas, pero llegué al camino de Jesucristo y Cristo me ha resuelto todos los problemas que yo tenía sin resolver. Me restauró mi familia, me restauró mis hijos, que son parte muy importante de mi familia. Me dio matrimonio en el Evangelio y yo vivía como madre soltera, porque al principio yo era madre soltera de 2 pequeñas niñas. Tenía que trabajar, tenía que estudiar y Cristo restauró mi vida. Así que tú, descarriado que me estás escuchando, ven a los pies de Cristo, que Cristo te está esperando para libertarte y para salvarte. O sea, hermana, que en pocas palabras, hay esperanza, hay oportunidad para los descarriados. Amén. Mientras que estemos en este mundo, mientras que usted esté aquí, lo único problema es que no sabemos en qué momento se va a partir de esta tierra. Ciertamente. Cristo puede venir ahora, puede venir mañana, puede venir después, puede venir dentro de 1000 años, pero hay un dato muy importante que se nos va. Y es que si Cristo no viene, tú puedes ir hacia Él. Amén. Bien. Amigos que no vieron, que van a ver este video ya, ¿no, verdad? Le pedimos que se suscriban a este canal del movimiento de Iglesia Salmo 41 y que lo reenvíe a tus amigos, que lo reenvíe a la persona para que el mensaje llegue, para que la gente vea que en Reparadero se mantiene un evangelio sano, un evangelio de sana doctrina, de amor, de paz, de cariño. Así es que estuvo con ustedes su amigo y hermano, Pastor de Paula. Gracias a nuestra hermana Margarita, quien en esta tarde nos dio su testimonio y le damos gracias al Señor porque pudo ser posible, ya que hacía unos días que estábamos detrás de que la hermana nos contara su experiencia que ha vivido en esta comunidad. Así es que, amigo y hermano, que Dios te bendiga rica y abundantemente y muchas gracias.